Mundo Obrero Radio, una voz para la mayoría social. Hola, soy José María Alfaya y hablo desde Mundo Obrero Radio para una mayoría social. Bueno, y para mi compañera de locución, Magdalena Martínez Bode. Mada. Buenas, Alfaya, un placer estar aquí contigo y con el resto de Rebeldes con Causa. Pues yo también quiero hoy saludar. Bueno, ¿quiénes son el resto del equipo? Nuestros escuchantes y las personas que trabajan con nosotros, como Roberto López, que está al control, o Ginés Fernández, nuestro director, y también Daniel Velasco y Anabel. Anda, muy bien. Bueno, pues yo quiero también saludar por mi cuenta y riesgo e incluso dirigir unas palabras de aliento a un tal M. Rajoy, un concepto de ser humano, un nombre como una denominación de origen, pero sin producto que vender, ¿no? Un nombre al que los distintos informes periciales y policiales no le acaban de encontrar cuerpo, salvo indiciariamente. O sea, a la gallega, depende. No nos extrañaría que esta inconcreción física se tradujera en una gran perturbación de la fuerza o que diese lugar a un hashtag que terminase en trending topic. En todo caso, nosotros, Mundo Obrero Radio, estamos a favor de cualquier campaña que busque un soporte físico. Apoyaremos siempre la campaña Busquemos un cuerpo para M. Rajoy. Ahí está. No hay nada por lo que brindar y queda tanto por beber. La gente deja de fumar porque no tiene tiempo de toser. Cuando pase ya la tempestad, habrá tiempo para hacerlo bien. Nos vendieron tanto bienestar que no hay manera de poder estar bien. Mientras todos dicen, nadie es culpable de nada. Dime si sonrío con la gravedad adecuada. Tiempo de ladrones, de cerrar las persianas. De lo que me digas, nada de nada. Un año más se acerca el 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y queremos recordar junto a ustedes el porqué de esta convocatoria. Alfaya, ¿tú conoces el origen del 25N y por qué se eligió esa fecha? Podría decir que sí, pero tengo que reconocer que es gracias a Internet. Así. Bueno, pues sí, lo sé. Se conmemora el asesinato de las 3 hermanas Mirabal en República Dominicana el 25 de noviembre de 1960. Ese día recordamos a Patria, Minerva y María Teresa, conocidas como las mariposas. Las 3 hermanas se introdujeron en la lucha política clandestina contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. Fueron detenidas en numerosas ocasiones y torturadas de manera cruel. También confiscaron sus bienes y persiguieron a sus familias. Pero fue la razón última de su asesinato la que inspira esta convocatoria. Minerva se atrevió a rechazar el amor del dictador, quien se sentía atraído por ella. Sin ellas pretenderlo ni desearlo, dejaron de ser sujetos para convertirse en objetos y como tales fueron tratadas. La prensa del país intentó ocultar lo ocurrido, convirtiéndolo en un burdo accidente de carretera. Sin embargo, sus muertes aumentaron los niveles de descontento de la población y contribuyeron a agravar más la crisis de la dictadura y a precipitar su caída. Esta convocatoria la inició el movimiento feminista latinoamericano en los años 80 para denunciar la violencia ejercida sobre las mujeres en todo el mundo y para reclamar políticas concretas para su erradicación. Por eso decimos que las mariposas siguen revoloteando. Y como siguen revoloteando, nos los va a contar y a explicar Anabel Segado Zújar. Y para animaros a participar, queremos contaros un cuento tan real como la vida misma. De Vero Ferrari, feminista, lingüista, comunicadora, que desde 2008 ha hecho de su vida una dedicación diaria a trabajar por la felicidad de quienes sufren esta sociedad machista y sus consecuencias. A las brujas no las quemaron por malas, las quemaron por inteligentes, por rebeldes, por libres, por querer ser parte de la historia, por adquirir conocimientos que estaban reservados solo a los hombres, por practicar abortos, por no enmarcarse en la belleza impuesta por la mirada masculina, por leer libros, por escribirlos,
por enseñar, por soñar con revoluciones en donde todas las mujeres consiguieran lo que ahora no tienen. Las quemaron por sabias, las quemaron porque se resistieron a ser violadas, porque no aceptaron el chantaje, porque no las pudieron comprar. Les quitaron la vida porque ellas posibilitaban que otras mujeres vivieran, por fin, como querían, por ayudar a otras mujeres a ser libres. Las quemaron por amenazar al sistema que te convierte en reproductor del sistema. Las exterminaron por amarse entre ellas y por amar a todas. Que este sea un día para recordar a las asesinadas por la Inquisición, a las quemadas por pensar diferente, a las torturadas por no servir a los intereses católicos, a las que resisten en espacios machistas, a las valientes de ayer y a las valientes de siempre. Juntas somos más fuertes. Ya lo saben, acudan el día próximo, 25 de noviembre, a la concentración que se convoque en su ciudad, porque este, desgraciadamente, no es país para mujeres y aún nos queda mucho por hacer. En Madrid nos vemos a las 19 horas en la Plaza de la Villa para ir hasta Sol, para decir: Ni una más, ni una menos. Vivas nos queremos. Muchas son las razones para salir a la calle este 25 de noviembre y para conocer algunas de ellas hemos hablado con Pamela Valenciano. Pamela es conocida por representar el exitoso monólogo No solo duelen los golpes y además este año presenta el libro Si es amor no duele, escrito junto a Iván Larreinaga de Ediciones Alfaguara. Buenas tardes, Pamela, gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Gracias a ustedes por el espacio, de verdad. Pamela, inicias tu libro con la frase: con este libro quiero invitar a dos cosas, a incomodarte y a cuestionar. Cualquiera que te haya escuchado sabe que lo de cuestionar está garantizado, pero ¿por qué incomoda? ¿De qué nos va a hablar este libro? Porque el libro incomoda porque va a hacer reflejo de quien tiene privilegio. El libro hace una crítica sobre toda la masculinidad hegemónica, que tiene privilegio sobre la feminidad. El libro incomoda porque está rompiendo un modelo de amor romántico, donde la gente, pues claro, cuando le rompen esquemas que tarda mucho tiempo en construir, no quiere romperlo. El libro en concreto habla, el autor es Iván Larreinaga, mi pareja, habla de los privilegios masculinos, pero bueno, yo en el monólogo estoy haciendo más un feminismo interseccional, ¿no? Que es criticar todos los privilegios, cuestionarlos todos, de adulta, de mujer blanca, de ser europea, ¿no? Como que cuestiona todos los privilegios. Por eso se incomoda, tanto el libro como el monólogo. Y hay gente pues que no le mola mucho incomodarse. ¿Y nos va a incomodar también a las mujeres? ¿Nos vamos a encontrar con cosas que a lo mejor no es lo que más nos apetece oír en un momento dado? Sí, va a incomodar porque a lo mejor al leer el libro o al leer el monólogo te das cuenta de que lo que tú crees que es amor y que llamas las más llamadas peleas de pareja, al leerte el libro te das cuenta de que no son peleas de pareja y eso incomoda porque dice, ay, yo no... Claro, incomoda para bien, para mí, ¿verdad? Incomoda para decir, tengo que librarme de esto y cortar esta relación. O sea que es un revulsivo. Y hablando de estos temas, ¿tú crees, Pamela, que las niñas querríamos ser princesas si no existieran, por ejemplo, las películas de Disney o los cuentos de hadas? Es decir, yo puedo desear algo que no conozco, lo deseo cuando lo veo, ¿no? Claro, yo creo que los seres humanos no traemos nada en los genes, o sea, no hay nada genético, lo que pasa es que la piel de la construcción social y cultural es como una segunda piel que lleva pegada a nosotros por muchos siglos de costumbres, de estereotipos, de tradiciones, de forma de ser hombre y ser mujer aprendidas, no impuestas, ¿no? Y eso se ve claramente en las personas transexuales, a las personas que deciden transitar de un género a otro, precisamente, y de un sexo a otro, es por eso, porque no nacen con un ADN, ni con nada en los genes, ¿no? Todo esto es aprendido. El aprendizaje, desde que eres tan pequeña, incluso desde la barriga de tu madre, así como escuchan a mi hijo hablando, cuando estás en la barriga de tu madre ya hay unos mensajes que te dicen según tu sexo. Y al nacer te colocan la ropa de un color, de otro, y aprendes patrones, costumbres. Claro, porque si yo quiero ser, pues me pongo a mí como ejemplo, si yo quiero ser una princesa, me tengo que quedar con todo el paquete, entonces empiezo a comportarme como una princesa, quizás vaya por ahí. Sí, de hecho la feminidad está muy valorada, está más valorada masculinidad. Es decir, que una niña se vista de Spiderman a los 5 años es mucho más valorado que un niño se vista de princesa a los 5 años, porque la feminidad está asociado a lo débil, a lo sensible, a lo vulnerable, y la masculinidad está con el capitalismo, que es lo que vende, asociado a la fuerza, a la competitividad, a la rapidez. Entonces la masculinidad sí que es como más vendible, ¿no? La feminidad no.
Claro. Oye, y ahora que estamos contigo, acabamos de escuchar una pieza sobre el 25N, animando a la gente a participar en la convocatoria, y queríamos comentar contigo cómo se presenta este 25N en concreto, porque este año, además del aumento del número de víctimas, tanto de mujeres como de hijos e hijas, tenemos también casos como el de Juana Rivas, que se enfrentó a la justicia. ¿Tú cómo valoras todos estos acontecimientos? Bueno, este acontecimiento en la península ibérica, como yo le llamo a este país, tiene que ver, Juana Rivas ha sido como el icono de un problema que llevamos ya más de 10 años investigando desde Nosotras en el Mundo, junto con Celia Garrido, que viene acompañando a mujeres que al denunciar a su maltratador y al tener hijos e hijas en común con su maltratador pasan verdaderas torturas. Porque el sistema prevarica, los jueces, las juezas, fiscales, abogados, la mayoría del sistema judicial sigue siendo patriarcal, machista, misógino, incluidos hombres y mujeres. Y cuando llega una mujer que denuncia abusos sexuales a sus criaturas, casi nunca la creen, porque tenemos a Susana Guerrero, que está a punto de entrar en prisión 3 años, porque Susana se enfrenta al sistema, porque Juana se enfrentó al sistema y Juana lo está teniendo muy crudo para poder recuperar a sus hijos. Y como ella hay muchas mujeres, donde hay un pacto de Estado, hay una ley que se va a poner las pilas y espero que se las ponga pronto, porque está muy bien la ley, las feministas hacemos cosas grandiosas, hacemos muchas, yo invito a la gente que salga a la calle el 25N, pero necesitamos intentar ir más arriba, no solo quedarnos en machacar a los maltratadores y hacerle scratch a los maltratadores, scratcher o campañas de boicot, sino a la gente que está más arriba, que está utilizando el poder de una manera bestial y terrible. Y esto no ocurre en América Latina, por ejemplo, que está criticada. En América Latina todo el mundo piensa, o los países árabes, que hay un machismo brutal, y dice, sí, que las mujeres van con burka. Ya, pero en el tema de las criaturas hay una escucha más hacia los menores. En este primer mundo, tan adultocéntrico como es, cuando un menor cuenta que ha sido abusado por su padre, casi nadie le cree. Eso da lugar a situaciones terribles porque insistimos que no solo está el caso de Juana, sino que hay otras mujeres que se ven en esa tesitura terrible, ¿no?, de tener que entregar a un hijo o una hija a la persona que ha abusado o que los ha maltratado. Y, oye, Pamela, ahora que has nombrado tú a los poderes, los que están más por encima de nosotros, ¿qué te parece? Porque es que leímos hace poco una declaración de la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer que decía así, la importancia de las denuncias para que los poderes públicos puedan atender y proteger a las mujeres y menores en situación de violencia. Mensajes de este tipo. ¿Las instituciones están situando la responsabilidad en las mujeres, en las víctimas, cuando dicen estas cosas? Siempre sitúan la responsabilidad en nosotras, siempre, para todo. Las campañas van dirigidas a nosotras, denunciar, cortar, empoderarte, ser libre, pero nadie cuestiona al maltratador que está ejerciendo violencia. Comprendo, pero sin embargo, quiero decir, nadie quiere oír hablar de estas cosas, pero nadie se reconoce machista, por ejemplo. Sí, claro, por eso. Seguro que todos los oyentes que están escuchando, en este momento conocen mujeres víctimas de violencia que lo asumen, dicen, yo soy víctima, me he pasado con este tío, pero ¿quién conoce a un maltratador? Ya. ¿Quién lo reconoce? Muy pocos, ¿no? Entonces, ¿dónde están esos maltratadores? Perdón que estáis hablando, reconciliando el activismo con el activismo doméstico, como dice Iván. Los maltratadores se hacen pasar ahora por hombres maltratados. Y eso es lo peligroso que pasa en estos países, que la ley hace que muchos hombres digan que la ley del 2004 está mal y que ellos son maltratados, pobrecitos que son muy injustos con ellos, ¿no? Entonces, ese es el peligro de las declaraciones institucionales, que apelen siempre a que las mujeres tenemos responsabilidad de todo lo que nos pasa a nosotras e incluso a nuestras criaturas. Oye, ¿qué hacemos con estas instituciones, Pamela? Porque yo para prepararnos el programa, estuve intentando descifrar cuál era el presupuesto que había para violencia de género y para este tipo de temas. Y es que son un auténtico galimatías perseguir las partidas presupuestarias que hay para este tipo de cosas. ¿Qué podemos hacer desde la gente normal para forzar estas instituciones? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Tú tienes alguna opinión? Bueno, hay 1000 formas. Yo creo que además tampoco podemos hacerlas públicas. Creo que ya toca volver a tejer redes como antiguamente y hacer cosas que no se nombren públicamente para poder topar a las instituciones, de dirigir nuestra mirada, nuestra campaña, nuestra fuerza a intentar llegar al poder fáctico hacia arriba. No tanto, como decía, buscar a los maltratadores o solo hacer actos en la calle, sino tener que presionar desde donde se pueda hacia los poderes públicos y hacia las instituciones. ¿Cómo? Concienciando a esta gente de 1000 y una formas, que hay muchas formas, ¿no?, para que piense que lo que están haciendo no está bien, porque están jodiendo la vida de muchas mujeres. Pamela, ya para terminar,
Cuéntanos dónde vas a estar las próximas semanas, qué agenda tienes para que la gente pueda acercarse a escuchar tus monólogos. Pues en el blog no solo venenlosgolpes.wordpress.com aparecen todas las fechas y sitios donde vamos a estar. Son varios lugares, hay muchas fechas en toda la península y ojalá que nos podamos ver. Bueno, pues ya saben, busquen ustedes esa dirección de blog y busquen también ese libro de Si es amor no duele, porque el amor no tiene que doler. Muchas gracias, Pamela, un placer tenerte aquí. Gracias, que estéis bien. Mundo Obrero Radio, Queremos ser tu voz, la voz de la calle, de la gente corriente de jóvenes, y no tan jóvenes, de quienes acaban de llegar, y de quienes llevan esperando toda una vida, de quienes tienen techo o no, de quienes nos han dado todo, de quienes comparten la ilusión. de quienes luchan por un mundo mejor. Mundo Obrero Radio, la radio de la mayoría social. De nuestra gloriosa historia, aprende niño español, que todo no es en la vida sexo, droga y rock and roll, que hay cosas más importantes que relucen bajo el sol, mucho más interesantes que cualquier juego de rol. Mundo Obrero Radio, siempre abierta a las prospecciones arqueológicas que ayudan a comprender mejor el presente actual, se ha puesto a buscar en su particular baúl de los recuerdos para encontrar testimonios de cómo algunos activistas socioculturales han practicado la reivindicación de la memoria histórica. En este caso, no peleando por dignificar la búsqueda de los restos aún sepultados en las cunetas de esta España asimétrica, sino tratando de enterrar, bajo capas de buen humor, sarcasmo e ironía, la infumable versión de la historia de este país que nuestra derecha política y mediática, la Iglesia y la enseñanza franquista han estado inoculando como la única visión y explicación que la sociedad española debía tener de su pasado. Tendremos la oportunidad cada 15 días de desenterrar uno de estos episodios de sus páginas amarillentas de la enciclopedia escolar y colocarla con toda su perspectiva absurda de cuando se decía que España era una unidad de destino en lo universal, en la realidad de estos momentos. Quizás encuentren sorprendentes parecidos entre esta historia y los comentarios con que actualmente adoban desde los poderes fácticos la idea de España o de la marca España, por ser más modernos, aparentemente. Y ahora, tal como hemos anunciado a nuestros escuchantes, vamos a ofrecer de este baúl de los recuerdos la grabación de uno de los episodios de un programa de radio realizado hace ya algunos años por unos traviesos conocidos nuestros. El programa se titulaba La trastienda de la memoria y salió a las ondas a través de Radio Círculo de Bellas Artes. En aquel momento, nuestros colegas radiofonistas se habían anticipado al Ministerio del Tiempo, pero copiando descaradamente de un antiquísimo programa de Radio Nacional de España que se titulaba La radio estuvo allí y que ofrecía, entre otras cosas, el espectáculo grandioso de Matías Prats, padre, retransmitiendo, por ejemplo, La noche triste de Hernán Cortés en México. Lo bueno era que al día siguiente lo escuchabas dando un partido de fútbol o una corrida de toros y no variaba el tono. Escuchen este contrahomenaje humorístico a la pomposísima historia de España que se contaba en la escuela franquista, la historia de los supuestos patriotas españoles y cuyos perniciosos efectos pueden rastrearse hasta la actualidad. Hoy les ofreceremos el episodio correspondiente a Viriato, el célebre pastor lusitano tan español. Recuerden que los restantes episodios se podrán escuchar en nuestra web mundoobrero.es cada 15 días aproximadamente, si el pulso no nos tiembla, y emitiendo el segundo de ellos pues en torno al 24 de noviembre. Siglo II a.C. Viriato, pastor lusitano, es asesinado vilmente mientras dormía. La divina providencia ha permitido que Roma se esté adueñando de España para fructificarla con su floreciente civilización y convertirla así en el principal sedimento de nuestra cultura y podríamos decir incluso de la cultura occidental en general.
La empresa no está siendo fácil porque frente al poderío tremendo, el poderío de los ejércitos invasores prácticamente invencibles, se encuentra la feroz oposición, la resistencia noble de un indómito pueblo que le está plantando cara sin contemplaciones. Pero vamos ya... Sí, pero me están haciendo señales de que la conexión está preparada. Vamos ya a conectar con nuestros equipos instalados en Lusitania para que nuestro corresponsal que está allí en el campo de batalla nos dé cuenta de cómo se están desarrollando los acontecimientos. Adelante, adelante nuestro corresponsal Rodríguez. ¿Me oyes? ¿Me escuchas, Rodríguez? Sí. Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Efectivamente, Juan Ignacio, tenemos aquí con nosotros a Viriato, pastor lusitano reconvertido en genial caudillo. Amigo Viriato, ¿contento con el desarrollo de los acontecimientos? Pues de momento sí. Hemos pasado circunstancias muy difíciles porque nos enviaron de Roma a Galba, un pretor francamente cruel con el que habíamos firmado un alto el fuego permanente sin pagar precio político alguno. Pero, abusando de nuestra buena fe, nos engañó, cayó sobre nosotros y degolló a más de 10.000 en un solo día, que se dice pronto, a más de 10.000. ¿Y lo degolló él solito? Bueno, ayudado por sus legiones, pero no contaba con que, como muy bien decía su compañero, somos un pueblo muy indómito y no nos íbamos a dejar someter así como así, de manera que nos sublevamos. Y usted es el jefe, ¿no? Efectivamente, yo iba para pastor lusitano normal y corriente, pero aunque tengo condiciones innatas para ser jefe de un pueblo, me he revelado como un extraordinario estratega y he inventado un sistema para derrotar a los romanos. Viriato, ¿y de qué se trata? Si el secreto militar no le impide contárnoslo. Lo llamamos guerrilla y consiste en pequeños grupos de movilidad suma, cautos y ágiles, conocedores del terreno que atacan inesperadamente, huyen y atraen al enemigo hacia una emboscada. Claro, y allí ustedes les esperan y les dan machaquito. Efectivamente, allí conoce el enemigo la amargura de la derrota. El acíbar de la derrota. Dios. Sí. Vamos a ver, Rodríguez, ¿me se oye? Rodríguez, ¿me estás escuchando? Rodríguez, la verdad es que sí, es impresionante el trabajo que estás haciendo, este testimonio en directo. Por favor, Rodríguez, pregúntale a Viriato cuál es el estado de la cuestión. ¿Me oyes? ¿Cuál es el estado de la cuestión? Sí. Señor Viriato, ¿y en qué momento se encuentran ustedes ahora? Bueno, pues me ha pillado usted en un mal momento, porque precisamente me iba a disponer a entrar en la tienda y a echar una cabezada entre batalla y batalla mientras llegaban los embajadores que han enviado a parlamentar con los romanos. Pues muchas gracias y descanse en paz. Juan Ignacio, si te parece, devolvemos la conexión. Gracias Rodríguez por este escalofriante documento, muchas gracias. Mantente, por favor, de todas maneras, si me escuchas, mantente alerta unos instantes y continúa en el lugar de los hechos porque tenemos noticias, me pasan también de los estudios centrales un comunicado, tenemos noticias confidenciales de fuentes generalmente bien informadas que nos dicen que ahí mismo y dentro de muy breves momentos puede ocurrir algo verdaderamente importante, algo relevante para la historia de España. Señoras y señores, permítannos que, mientras se reanuda la conexión con el campo de batalla, les ofrezcamos unos minutos musicales con el conocido grupo Numantinos Sin Fronteras. No nos moverán. No nos moverán. Sí, perdón, nos vemos obligados a interrumpir la música, perdón, parece que... Sí, parece que Rodríguez nos vuelve a pedir paso. Adelante, compañero, adelante, Rodríguez. Efectivamente, Juan Ignacio, en estos precisos momentos, se han personado en la puerta de entrada de la tienda de Viriato 3 individuos con espadas. Sus nombres, por favor. Yo me llamo Andas. Yo soy Ditalcon. Y este que está aquí al lado se llama Minurus. ¿Son ustedes los embajadores de Viriato? Así es. Y bueno, ¿y qué novedades nos pueden aportar
de su entrevista con los romanos. Nos han sobornado, nos hemos convertido en traidores, de manera que vamos a pasar dentro para dar muerte a Viriato mientras duerme. Y, bueno, ¿son ustedes conscientes de las consecuencias que se pueden derivar de este acto impune? Hombre, normalmente un acto así no está bien visto. Y seguro que vamos a ser execrados por nuestra villanía. Pero por otra parte, Viriato ya era un héroe. Ahora lo convertiremos también en mártir. ¿Y eso qué sale ganando? Pues ya has oído, Juan Ignacio. Así están las cosas por aquí, en el preciso momento en que los tres villanos comprados por el romano se disponen a entrar en la tienda de Viriato y también, como no, en la historia de España. Pronunciaré de nuevo sus nombres para maldecirlos. Andas, Ditalcón y Minuros. Adelante, estudios centrales. ¡España! ¡Puta! Muchas gracias Rodríguez, realmente impresionante este trabajo tuyo, extraordinario el reportaje, realmente ha sido estremecedor el momento histórico en que estuvieras precisamente tú allí para poder narrarlo en directo. Muchas gracias por este auténtico scoop. Bien, pues señoras y señores, apenas nos cabe ya añadir ninguna palabra, estamos transidos por la emoción, solamente cabe esperar que, consumado el acto, los españoles rindan honras fúnebres a este llorado caudillo y en una gran pira quemen el cadáver de este gran luchador, este gran guerrero, guardando sus cenizas en un túmulo. Superhéroes megasantos, guerreros fenomenales, reyes sabios y prudentes y mártires colosales. Déjate, niño, de historias, de batallas virtuales y aprende con estos libros las verdades primordiales de una historia en la que corre sangre fecunda raudales, de una historia en la que corre sangre fecunda raudales. Mundo Obrero Radio. Escúchanos en mundoobrerораdio.es. Las trabajadoras de Bersa, en Pontevedra, consiguen un acuerdo con Inditex. Tras más de una semana en huelga, las trabajadoras desconvocan la huelga al conseguir las mejoras salariales que exigían. Después de 9 jornadas de huelga y una segunda reunión con Inditex, las trabajadoras han logrado unas condiciones laborales en igualdad con el resto de sus compañeras de A Coruña. La Confederación Intersindical Galega ha comunicado que el acuerdo al que han llegado recoge las reclamaciones y que avanzan en equiparación salarial. Es la primera vez que la multinacional Inditex ha tenido que lidiar con una huelga por una situación de precariedad y explotación laboral en España. Según Franz Fernández, secretaria nacional de los servicios CIG, ha sido muy positivo el acuerdo, ya que ha superado las reclamaciones marcadas inicialmente por el personal y seguramente no hubiera sido posible sin la determinación mostrada por las trabajadoras en los 9 días de huelga. Nos lo cuenta Daniel Velasco. Todo empezaba el pasado 26 de octubre, cuando las trabajadoras de las 5 tiendas del Bershka en Pontevedra comenzaron su huelga indefinida para exigir a Inditex una serie de mejoras en sus puestos de trabajo. Sus reclamaciones iban encaminadas a equiparar sus condiciones laborales al resto de trabajadoras del Bershka en A Coruña. En la primera reunión que mantuvieron los equipos negociadores de ambas partes, no se pudo llegar a un acuerdo, ya que, aunque Inditex cedió la mayoría de las peticiones, las negaban un plus mensual de 50 euros, que también disfrutaban sus compañeras. Un hecho histórico, pues ha sido la primera huelga que la cadena de ropa de Amancio Ortega ha sufrido en nuestro país. Aún así, no es la primera vez que conocemos que esta empresa explota a sus trabajadores en diferentes países asiáticos, desarrollan su actividad en condiciones muy precarias o directamente se discrimina a sus trabajadoras, como ha ocurrido en este caso. Oh, oh, acompáñame, te invito a vivir la vida. Oh, oh,
acompáñame. Manifestación duradera, así se me presenta la escena, ve solucionando el problema, porque hace poco voy a resistir. Cancela ya todas tus propuestas que han anular tus nuevas experiencias. No hay culpable para echar en cara a nadie, solo tú decides cómo lo quieres vivir. Ve diciéndome lo que quieres compartir, junto a quien quieres vivir. Abro las puertas y te doy la llave que te asoman a una vida nueva. Un camino, un porvenir, hecho solo para ti. Te invito a vivir la vida. Oh, oh, acompáñame, te invito a vivir la vida. Oh, oh, acompáñame, te invito a vivir la vida. Oh, oh. El director del Jueves, Guillermo Martínez Vela, investigado por presuntas injurias a la Policía Nacional por una publicación en la revista satírica. La semana pasada, Martínez Vela fue llamado a declarar ante el juez. En Mundo Obrero Radio nos preocupan sobremanera las actuaciones que están teniendo lugar en torno a titiriteros, raperos y chistes de Carrero Blanco, por lo que, entendiendo que el problema reside en establecer si es humor o no, vamos a proceder a dar lectura a parte del polémico artículo, aclarando de antemano su naturaleza humorística. La continua presencia de antidisturbios acaba con las reservas de cocaína en Cataluña. Los cárteles colombianos han advertido que son incapaces de abastecer tanta demanda. Después de sus actuaciones del pasado domingo, impidiendo votaciones a porrazo limpio, los antidisturbios han acabado con toda la cocaína de Cataluña. Escuchemos las declaraciones de un camello anónimo. Ni un gramo, tío. Ni de speed, se lo han llevado todo. Y a esa peña no puede venderle cualquier mierda. Son junkies profesionales. Los independentistas, conscientes de lo crucial del asunto, han creado una brigada paramilitar llamada Escamot Farlopaire. Su objetivo es rastrear cualquier resto de cocaína y speed en Cataluña y consumirlo inmediatamente para evitar que llegue a manos de la policía. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Bien, y para hablarnos de todo esto, tenemos con nosotros a Guillermo Martínez Vela, director de El Jueves, que ha comparecido ante el juez por esta cuestión y ha dado sus explicaciones. Guillermo, buenas tardes, estamos pendientes de que se conecte. Hola, Guillermo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Guillermo. Un placer poder hablar con un humorista sin estar en la comisaría. A ver, nos preguntamos si lo que se están investigando de este hecho concreto es la capacidad de hacer humor en este país o el carácter humorístico o no de esa noticia, porque está claro que esa sátira se produce en una web de noticias desorbitadas, falsas, humorísticas. ¿Tú qué crees que están investigando? A ver, técnicamente, digamos, en sentido estricto, ¿no? Pues se supone que el Cuerpo Nacional de Policía le ha parecido que esta pieza humorística no era tal y era constitutiva de un delito de injurias y posible delito de odio. Entonces, bueno, el Cuerpo Nacional de Policía ha presentado la denuncia y ha acabado siendo admitida como querella por la vía de lo penal. Además. ¿Y crees que es normal gastar recursos públicos para perseguir a titiriteros y artistas cuando les ha llevado tanto tiempo averiguar quién era M. Rajoy en los papeles de Luis. el Cabrón? Exacto. Yo estoy... comparto tu opinión. A mí me parece que la justicia ya está lo suficientemente saturada y desbordada como para que se tengan que investigar estas cosas que es que a mí me parece obvio que aquí no hay ningún tipo de delito de injuria. Que esto, como tú decías, es una ficción humorística que todo el mundo con dos dedos de frente entiende que se trata de una ficción y la ficción no debe ser juzgada desde el punto de vista penal. Si acaso, pues yo qué sé, la reprobación social, si a alguien no le parece bien un chiste o una gracieta, pues bueno, pues está bien que así se le haga saber al humorista, pero judicializar eso, por favor.
Y no es la primera vez que el Jueves tiene problemas, por ejemplo, por incomodar al gobierno o a la Casa Real. Recordemos aquella mítica portada de Leticia y Felipe, que fue retirada por la policía de todos los kioscos. A lo largo de cuántos años y cuántas veces habéis sufrido algo que, lo mismo que se dice de vosotros, que os manifestáis con odio, se puede decir que ellos se manifiestan con un pelín de censura. Pues bueno, el Jueves llevamos 40 años y medio dedicándonos a esto del humor sobre todo gráfico. Es cierto que el Jueves nace en el 77 y los primeros años, pues digamos en la judicatura todavía hay jueces muy franquistas, ¿no? Entonces eso, y las leyes eran las que eran, y digamos que tuvimos problemas, ¿no? De forma repetida, pero lo que todavía en cierto modo sigue siendo grave es que a lo largo de las décadas que vinieron después ha habido episodios que no parecen de una democracia madura. Como tú decías, el caso más sonado es el de julio de 2007, donde como medida cautelar el fiscal ordenó que se secuestrase la edición completa de una revista que ya estaba en los kioscos, y bueno, eso a mí me parece censura directamente. Y estos 40 años que acabas de cumplir, ya los has descrito, luchando como si no hubiera pasado el tiempo o como si el paso del tiempo no hubiera cambiado del todo las cosas. ¿Y cómo enfocáis los próximos 40 años? Pues semana a semana. Es decir, no es largo, me lo fiáis, ¿eh? Pero bueno, vamos semana a semana haciendo humor, el humor del Jueves hace reír mucho, pero también hace pensar. Entonces seguiremos en esa línea, y bueno, tenemos unos lectores maravillosos que nos siguen, que son muy fieles, que entienden nuestro humor y que nos piden más. Bien, pues eso es lo que deseamos desde aquí, desde Mundo Obrero Radio, que sigáis 40 años o lo que haga falta, porque un país sin humor y sin sentido del humor es un país muy desgraciado, o sea, sin gracia. Y un país sin gracia pues tiene pocos recursos para sobrevivir a sus propios problemas y a los que les causan los que trabajan para ello. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros, y ojalá que esta comparecencia tuya ante el juez quede en un mal chiste. Pues muchas gracias, compañeros. Ahí estaremos. Muy bien. Hasta pronto. Alfaya, hace un minuto hemos recreado parte del artículo por el que el Jueves ha sido y está siendo investigado. ¿Tú crees que también nos investigarán a nosotros? Pues espero que no, porque no tengo yo ya edad para ir otra vez de comisarías de juzgado, la verdad. Pero me parece muy triste, la verdad. Fundamentalmente me parece que no tiene, como dirían los del Jueves, ni puta gracia. Buenos días, somos la Vallecana. Veníamos a decirles alguna que otra verdad a la cara. No hacemos esto para comer, lo hacemos para fomentar nuestro propio proyecto musical. Quien no tenga nada, que no eche nada. Quien tenga un poco, pues que eche un poco. Quien tenga mucho, que lo eche todo. Este país va cada vez peor. La gente está flipando con esta corrupción, quitándose la vida día tras día, que la que toca que aguantamos. Hipocresía, ya lo ves, no llegas a fin de mes. No. Con el graduado no darás el 100%. En esta asignatura la tarea es muy dura y la que toca a trabajar como una mula. Tanto estoy de trabajarlo, para que otros se lo estén llevando. Se lo están llevando todo. Tanto estoy de trabajarlo, para que otros se lo estén llevando. Esto se lo dedicamos. Del 7 al 17 de noviembre se está desarrollando un muy completo programa de actividades en Barcelona, y bajo el título, atención que es enjundioso, Intervención 1917, el año que sí hicimos la revolución. Las actividades proponen teatro, exposiciones y coloquios, muchos y apasionantes. Juzguen por los títulos. Solo la revolución es revolucionaria. Teatro. El sueño de una noche de invierno. Conferencia. Las ilusiones perdidas. Coloquio. El nacimiento del anticomunismo. Más coloquio. Una educación militante. Coloquio. Revolucionarios para el siglo XXI. Coloquio. La revolución que viene.
Coloquio. Pues los intervinientes son los mejores de cada casa, ¿eh? Por ejemplo, colectivo Todo Hacen, colectivo Concret, los 12 teatros, Doménico Lo Zurdo, una figura internacional, nuestro compañero, amigo Pascual Serrano, Josep Ramoneda, Iván de la Nuez, Gregorio Morán, Ángeles Díez, Nines Maestro, Mirta Núñez, Guillem Martínez, Salvador López Arnal, Cira Rego, Ruth Morales, Constantino Bértolo, Esther Vivas, Álvaro Aguilera, Belén Gopegui, Rita Maestre y John E. Illescas. Desde luego, y desde Mundo Obrero Radio realizaremos un esfuerzo por difundir los contenidos de estas sesiones que no solo recuperan la memoria de un pasado, sino que lo proyectan hacia un futuro inmediato. Pero si la impaciencia les aguijonea, podrán encontrar más información en la página del Ayuntamiento de Barcelona, ayuntament.barcelona.cat. La Virreina es Actividades Intervención 1917. Y además, en cuanto pillemos a Pascual Serrano, va a ampliar la información porque él ha sido el moderador de uno de esos coloquios, justamente con Josep Ramoneda, Iván de la Nuez y Gregorio Morán, y estamos deseando saber cómo se modera a Gregorio Morán. Pero antes, Alfaya, saludemos esta iniciativa con un brevísimo homenaje audiovisual a las mujeres soviéticas de 1917, que fueron la base de la revolución y el sector de población que más gigantescos pasos dieron en pos de la liberación humana. Mundo Obrero Radio, la radio de la mayoría social. La radio de la gente, del pueblo. La radio que rompe el cerco mediático. Análisis social, político, económico. Crónicas, debates y actualidad. Pues antes de que hablemos con Pascual, vamos a ponerles en antecedentes. Las ilusiones perdidas, ese coloquio, previsto el 9 de noviembre a las 19 horas en Virreina Lab, pretendía explicar una cuestión que es muy pertinente, que por circunstancias derivadas de las luchas antifranquistas, o bien porque lo consideraron el único discurso capaz de acabar con la catastrófica situación generada por el franquismo y el capitalismo, muchos hombres y mujeres pusieron en la idea comunista y en las revoluciones que generó la esperanza en una transformación del mundo, y esto después trajo consigo una serie de movimientos ideológicos y personales muy sustanciosos. Pascual, ¿estás ahí? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo ha sido eso de ser moderador de un coloquio tan apasionante y además con gente como Josep Ramoneda y Gregorio Morán e Iván de la Nuez? Bueno, Gregorio Morán finalmente no pudo asistir. Estaba entonces Josep Ramoneda y estaba Iván de la Nuez y un servidor. Moderando, no había mucho que moderar entre ellos porque estaban de acuerdo. El consenso anticomunista pues estaba más o menos definido, ¿no? Yo creo que la idea del comisario, que era Constantino Bértolo, un magnífico amigo, conocido de todos, sí, era, bueno, pues hacer unas jornadas plurales en las que también se diera acogida a las posiciones de algunas personas que habían vivido o se habían sentido comprometidos con ideales revolucionarios en sintonía con la revolución soviética y que en este momento pues se habían alejado, ¿no? De ahí que, bueno, pues ellos más o menos intentaban desmarcarse de esas ilusiones si alguna vez las hubo. En el caso de Ramoneda insistió en algo que me ha parecido oírte contar, es decir, que él estuvo en el entorno comunista, en realidad estuvo más allá del comunismo, porque estuvo en la joven Guardia Roja, por una cosa así accidental, no porque se lo creyera, ¿no?, sino porque era como él entendía que se podía luchar contra el franquismo, y ahora todos coincidían
en distanciarse de las revoluciones, del comunismo y de todas esas cosas, ¿no? Evidentemente las preguntas del público o de algunas personas pues eran sugerentes, yo creo que fueron interesantes, ¿no? Sobre todo porque yo, por ejemplo, que les pregunté cuáles eran entonces las ilusiones que se tenían en el capitalismo, ya que las habían perdido en el socialismo, ¿no? Y bueno, pues quedaba evidente que, en mi opinión, el ideario se basa simplemente en distanciarse del comunismo sin reconocer cuál es la opción, ¿no? El problema es que yo creo que cuando aquí uno se distancia de las revoluciones, se distancia del socialismo, se distancia de las luchas de clases, se distancia de todas estas revoluciones, pues lo que queda es lo que vemos. O sea, que se queda muy lejos, ¿no? De todo. Como creo yo. Y muy cerca de esto. Claro, es que el problema es que cuando se quiere ser tan solomónico, ¿no? De decir, no, pues yo reniego de todo aquello, ¿no? Es decir, porque se insistía en algo que yo creo que Constantino estuvo muy brillante, ¿no? Es decir, en que los partidos comunistas y en que esas revoluciones siempre fueron, digamos, como muy poco amantes de las libertades, muy vigilantes, muy estrictas con sus militantes, en el caso del Partido Comunista de España, en el caso de la Unión Soviética, en el caso de Cuba. Pero Constantino yo creo que tuvo una pregunta muy sugerente a la que no entraron ninguno de los que estaban en la mesa, ¿no? Que es recordar que todas las revoluciones, todas las luchas, todos los socialismos y todos los comunismos, al día siguiente de la revolución comenzaban a ser atacados, sitiados, ¿no? Y agredidos, ¿no? Es decir, o en otras palabras, nunca se ha dejado a una revolución que se desarrolle en paz, ¿no? Yo creo que ese es un detalle muy importante, ¿no? Que siempre olvidan, o que siempre creo que niegan, porque yo creo que ellos lo saben, ¿no? Sí. Es decir, ni la Revolución Soviética, ni la República Española, ni la Revolución cubana, ni ninguna otra, se le dejó, evidentemente, desarrollar su modelo de sociedad. Entonces, es verdad que había limitaciones de las libertades, es verdad que había mucho control político ideológico en los partidos comunistas y en los gobiernos socialistas, pero también es verdad que fuera, pues siempre estuvieron atacados. A mí, siempre que sale este tema, siempre se me ocurre pensar en que se establece una relación perversa entre la crítica a las derivas de los partidos comunistas con respecto a la causa. Es decir, que criticando la deriva concreta del partido tal, del partido cual, de los gobiernos socialistas tales o cuales, al final lo que se hace es poner en duda la justeza, la legitimidad de luchar por la emancipación humana. Como que es una cosa imposible, ¿no? Como que luchar por eso es como luchar para un fracaso. Yo creo que ese mensaje desmoralizador va implícito porque confunden comunistas con comunismo, que son dos cosas, para mí, distintas. A ver, ¿tú qué opinas de eso? Sí, efectivamente. Sí, opino algo similar. De hecho, eso se rentabiliza mucho y se dice mucho. Entonces, ellos, como tú bien dices, intentan fundir las dos cosas. Intentan fundir proyecto comunista con derivas comunistas, ¿no? Y a partir de ahí, pues decir, ya con esa deriva, pues logran ya enmendar la mayor y ya anulan el proyecto. Pero fíjate, yo aún soy mucho más benévolo que tú, porque yo sigo entendiendo y comprendiendo, ¿no?, muchos de esos errores y muchos de esos defectos o como se les quiera llamar, comunistas, ¿no? Creo que son comprensibles y que no había otra salida. Es decir, si en este momento alguien empieza a decir que en Cuba faltan determinadas libertades, en Vietnam faltaban determinadas libertades, en el Partido Comunista Español durante la clandestinidad, evidentemente se reprimió mucho la pluralidad y la disidencia. Yo creo como Constantino, es decir, hay una frase que creo que es de Ignacio de Loyola cuando dice que en una ciudad sitiada cualquier disidencia es traición, ¿no? Bueno, es
que pues, yo creo que hay que entender ese marco, hay que entender esa situación, esa agresión, ese constante sitio al que están siendo sometidos, ¿no? Es decir, muchas de esas revoluciones se quedan, derivan hacia lo que derivan. Es decir, porque era la única salida que han tenido. Es decir, Carlos Fernández Lidia ha analizado en algunas ocasiones cómo todas las revoluciones, es decir, a mí me resultó un poquito curioso que Josep Ramoneda nombrara como ejemplo de revolución bonita que se fastidió la de Chile de Allende, ¿no? Claro, evidentemente, Chile de Allende hizo lo que tú querías que hiciera, ¿no? Que fuese abierta, que fuese plural, que no fuese armada, que no actuara con firmeza y con dureza, y se cayó, ¿no? Es decir, es curioso, todos estos izquierdistas, de que las únicas revoluciones socialistas que le gustan, ¿entiendes?, son las que logran el capitalismo logra derrocar, ¿no? Lo cual ya resulta muy sospechoso, ¿no? Es decir, solamente esas revoluciones socialistas que son tan buenas y tan bonitas que acaban atropelladas son las que a ti te gustaban. Pues a lo mejor no eres tan socialista, si las revoluciones socialistas son que a ti te gustan son justo las que mueren aplastadas, ¿no? Bueno, tampoco se han leído ni les interesa recordar los escritos de Lenin, claro, porque si no, pues sabrían algo más sobre la violencia necesaria para conquistar un poder en nombre del pueblo, o en fin, otras cuestiones que son pertinentes para aclarar este tipo de dudas sobre el papel de las luchas de liberación, ¿no? Oye, pero de todas maneras, las jornadas sí que plantean, al menos en los títulos, toda una panoplia de conceptos interesantes, porque poco después de vuestro coloquio había otro que justamente podría explicar el vuestro, que era el nacimiento del anticomunismo. ¿Tú cómo has visto todo ese conjunto de actividades? Bueno, yo creo que la idea es muy bonita. Yo creo que Constantino ha tenido ahí ha cogido compartimentos, de alguna manera había que crear compartimentos estancos para poder analizarlo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido una buena división, ¿no? Los diferentes elementos en los que lo separaba, y hubo incluso una actividad más o menos una especie de performance que yo no pude ver el día anterior, y creo que la idea pues buena, ¿no? Perdona un momento que te interrumpa, pero ¿se llegó a hacer la performance esa? Porque en los papeles que se llegó a hacer algo, sí, se llegó a hacer algo. Es que yo lo que estuve, parece que la performance estaban dos partes, es decir, una coral, ¿no? Sí, que cantaba la Internacional. Acompañaba a... ¿Perdona? Una coral que cantaba la Internacional y caminaba por la calle, o algo así. No, y que acompañaba a los revolucionarios, a unos textos revolucionarios en los que estaba Lenin, y salían a la calle y eran acompañados por la coral, ¿no? Sí. Lo que falló fue la coral, ¿no? Sí. Pero el diálogo, el teatro y los textos sí que se hicieron, ¿no? Pues ya no se desplazaron por las calles tanto, ni iban con una coral de no sé cuántos, ¿no? Pero sí que hubo una teatralidad, hubo una obra de teatro, que por cierto el comentario de los que han asistido es que es una pena no buscar nuevos sitios donde se pudiera exponer, porque parece ser que tanto el texto era muy elaborado y los actores pues también tenían tenido un trabajo ahí de ensayo encomiable, que es una pena que se quedase solamente para... O sea, pues que se vengan a los amplios estudios de Mundo Obrero Radio en Toledo y hacemos la representación aquí, la retransmitimos al mundo entero. Bueno, te tenemos que dejar porque tenemos una tarde muy cargada de complicaciones, de comunicaciones, de reflexiones, pero te vamos a citar para que nos hable también de la educación militante y de las performances posibles que podemos hacer. Pascual, un abrazo y hasta pronto. Un abrazo muy grande, entonces. Hasta luego. Magdalena, te toca. Bueno, pues hemos escuchado a Pascual Serrano. La verdad que yo le hubiera preguntado más cosas, pero como bien has dicho, Alfaya, si no es que no nos da tiempo a hablar de más cosas. Y realmente lo que viene ahora mismo es muy importante, porque vamos a hablar de pobreza energética. Y para empezar con ese tema, a lo mejor es situarnos en la pobreza, porque la pobreza energética, Alfaya, al final, es solo una forma de pobreza más. Sí.
El invierno ha llegado, que dirían en la última temporada de Juego de Tronos, y con él el frío que entra en las casas. Hablaremos hoy de la pobreza energética, que en España afecta ya a 5,1 millones de personas. Una situación que se enmarca dentro de la pobreza generalizada que sufre una amplia mayoría de familias españolas. Tras ella se encuentra la conocida como estafa de las eléctricas. Para que se hagan una idea, 3,2 millones de personas en nuestro país retrasan el pago de facturas de la vivienda. Es el mismo número de personas que viven en la ciudad de Madrid. Se considera que un hogar se encuentra en situación de pobreza energética cuando es incapaz de pagar una cantidad de servicios de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de su vivienda. Sin embargo, aunque la noción de pobreza energética se suele asociar al uso de energía para calefacción, hay otras demandas de energía como los electrodomésticos o el agua caliente que también deben ser tenidas en cuenta, así como la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada en verano, o sea, fresquita. Izquierda Unida acaba de presentar la campaña Cambia de Bando para promover la migración del consumo energético desde las grandes comercializadoras del oligopolio a las basadas en la economía social. Para hablar de todo esto, hoy tenemos a Sira Rego, responsable federal de estrategias para el conflicto de Izquierda Unida. Bienvenida, Sira. Y bueno, cuéntanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Deseando que nos contestes a esta pregunta. Cuéntanos en qué consiste la campaña Cambia de Bando, pues no sabemos si es cambia de bando o cambia de banda, porque suena un tanto a alejarse de la mafia siciliana, de la familia, tú sabes. Cambia de bando. Es una campaña que hemos desarrollado en el marco de la campaña Paraguas que teníamos ya en marcha y que no nos jodan la vida. Una campaña que, en definitiva, lo que nos propone al conjunto de la militancia y de las sedes de Izquierda Unida y del partido es hacer una migración desde las facturas, desde los suministros eléctricos que se dispensan desde el oligopolio para cambiarnos hacia otro tipo de compañías, fundamentalmente, a ser posible, las que tienen que ver con fórmulas de economía social y que, en cualquier caso, suministran energía 100% renovable. Es una acción coordinada, colectiva, que entendemos que tiene una cierta trascendencia porque pasa de la teoría a la acción y a la acción además organizada y, como os decía, colectiva del conjunto de la organización. De esto se trata fundamentalmente. Oye, una pregunta que se me ocurre al paso del concepto de migración, que has dicho migración, y las bases de Izquierda Unida tienen que migrar entonces saltando alguna valla, haciendo algún papeleo administrativo, ¿cómo es eso? La verdad es que es un procedimiento administrativo bastante sencillo. Estamos a punto de facilitar las guías precisamente paso a paso para que podamos hacer cada una desde nuestras respectivas vidas cotidianas el procedimiento. Tiene un poquito más de complejidad para las sedes, pero lo que estamos haciendo es tratar de coordinarlo para que se haga de una manera más o menos sistematizada también y facilitando todo el procedimiento. Y la verdad es que es simplemente una gestión administrativa, que lo que hace es que demos un salto de tener nuestro suministro de luz con el oligopolio a tenerlo con otro tipo de comercializadoras. Se trata simplemente, prácticamente de un gesto, pero un gesto cargado de elementos simbólicos y que, bueno, poquito a poquito lo que hace es restar cuota de mercado al oligopolio, ¿no? Las 5 grandes empresas del oligopolio que controlan el sector eléctrico de este país. Para nosotras tiene un doble matiz. Por un lado, lo que tiene que ver con estar denunciando y señalando las relaciones de poder y relaciones económicas de un sector estratégico como es el de la energía, y por otro lado, a través de algo que nos afecta a todos y a todas en nuestra vida cotidiana, porque todos y todas tenemos consumo eléctrico y podemos decidir al menos con quién lo contratamos. Esto no significa que vayamos a cambiar, por supuesto, de manera inmediata las relaciones de poder que tiene el mercado eléctrico, porque son complejísimas, pero digamos que empezamos a trabajar en elementos de acción y de conciencia colectiva, ¿no? Que es de lo que se trata, es decir, acciones coordinadas y organizadas. Oye, Sira, ¿y qué pasaría si además de las 262 sedes de Izquierda Unida y el conjunto de la militancia y simpatizantes se sumaran otras personas a esta campaña? ¿Podríamos hablar de un boicot a las grandes eléctricas? Me refiero al llamado consumo ético o consumo responsable.
Claro, esto es un poco lo que pretendemos generar, ¿no? De alguna manera. No se trata simplemente de que yo individualmente me cambie, sino de intentar generar una ola organizada de gente que decida en un momento dado darse de baja en un plazo determinado. Es la propuesta que vamos a lanzar a continuación, ¿no? En primer lugar, las 262 sedes. En segundo lugar, las 70.000 personas que componemos el grueso de militancia y simpatizantes de Izquierda Unida, ¿no? Ese es un poco el enfoque y un poco la propuesta. Entendemos además que hay otra serie de gentes que a lo mejor ni siquiera son simpatizantes, pero que están en el entorno, que también se están animando porque nos estamos recibiendo, la verdad es que muchas respuestas positivas por parte de gente con la que tenemos una cierta simpatía sin que lleguen a estar vinculados con la organización de alguna manera. Es decir, es una iniciativa que no deja de tener un potencial de organización bastante importante. Sira, vivimos en un país donde la gran mayoría de las personas se encuentra desamparada ante las grandes compañías y las subidas del mercado, pero ¿hay alternativas a esta situación? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el suministro energético no estuviera en manos privadas? Bueno, nosotros y nosotras apostamos por un modelo radicalmente diferente, ya lo sabéis, siempre aprovechamos para matizarlo, un modelo basado en renovables, descentralizado y con un profundo control público y ciudadano. Evidentemente, si tuviésemos la capacidad de tener un modelo energético diferente, no habría ningún problema de acceso a la energía para el conjunto de la población y, desde luego, las situaciones de vulnerabilidad que viven muchísimas familias, pues evidentemente se erradicarían. Entre otras cosas porque estamos en un país que es muy rico en capacidad y en potencial de energías renovables. Y, bueno, pues ahí están los estudios que avalan que efectivamente tenemos un enorme potencial también para generar un suministro garantizado al conjunto de familias de este país. Por lo tanto, pues obviamente si las relaciones de poder y las relaciones económicas del sector cambiaran, evidentemente se generarían una serie de garantías y de suficiencia en una cuestión que tiene que ser en una cuestión que es un recurso que debería ser una cuestión de derecho fundamental, ¿no?, para el acceso de las familias, y hablaríamos pues de un mapa completamente diferente, por lo tanto. Oye, Sira, se nos van acumulando las campañas con títulos llamativos, porque el año pasado lanzamos lo de que no nos jodan la vida y ahora nos cambiamos de bando. ¿Tú crees sinceramente que si nos cambiamos de bando no nos van a seguir jodiendo la vida? Bueno, ese es el objetivo, ¿no? Es decir, al final los títulos no dejan de ser algo sugerente para llamar la atención de la gente. La cosa es que evidentemente cambiar de bando nos acerca un poquito a que a que dejen de jodernos la vida. Es decir, avanzamos con ellos, sí. Bueno, muchas gracias, porque es que no podemos seguir más porque nos corre la luz, entonces gastamos mucho. Sí, esperemos que Mundo Obrero Radio siga emitiendo, que no tenga problemas con los cortes de suministro, que sus conductores sí los hemos tenido y en más de una ocasión, así que somos afectados y afectadas como la mayoría de la población. Sira, muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos atendido. Gracias a vosotros. Y esperamos en un futuro seguir hablando contigo de iniciativas de este talante que implican a toda la ciudadanía, claro. Como de estrategias para el conflicto. Mismamente. Muchas gracias, Sira. Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo. Hasta luego. Madalena, pues esto va siendo todo lo que podemos transmitir hoy. Me miro en tus ojos oscuros como la crisis y brillantes como la esperanza y deduzco que el mundo está lleno de temas apasionantes que deberíamos tratar. Pero hoy por hoy lo único que se me ocurre es insistir en sumarnos a esa campaña ineludible, necesaria, imprescindible. Por favor, un cuerpo para M. Rajoy. Bien, Alfaya, y hasta aquí hemos llegado y como siempre nos vemos en las calles y nos escuchamos en mundobreroradio.es.